Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El segundo libro de los Macabeos no es una continuación del primero. Mientras el primer libro presenta en forma global y equilibrada la historia del pueblo judío en esos años críticos, este libro se ciñe a una serie de hechos y a veces de comentarios y leyendas que le permiten resaltar las esperanzas y los sufrimientos de los creyentes perseguidos. Quizá eso es lo más importante que nos da la fe, ¿verdad? La esperanza cuando estamos en la dificultad, cuando estamos siendo perseguidos. Y en este libro está muy enfocado, recordémonos que ya está a poco más de un siglo de la venida de Cristo. Toda la historia de la salvación, todo lo que hemos ido estudiando ha sido una evolución para preparar a su pueblo a la venida de Cristo. Y ya estamos a 150 y tantos años de la venida de Cristo. Entonces también ya se ve un cambio en este libro especialmente, ya se ve un cambio en el pueblo. Y está enfocado en la teología del sufrimiento y de la fidelidad religiosa. En todos los libros históricos ha sido una constante, ¿verdad? Llamar al pueblo a la fidelidad religiosa, a la fidelidad a la ley, al cumplimiento de las normas, a la purificación, al cuidado del templo, y aquí también lo vamos a ver. Este segundo libro, de menor interés que el primero para los historiadores, tiene sin embargo suma importancia en la Biblia por su visión muy profunda respecto al sufrimiento y a la muerte, así como la justicia de Dios. Aquí vamos a leer completa la historia de una madre que ve morir a 7 hijos, simplemente porque no aceptan las costumbres paganas, porque no aceptan, los quieren obligar, y no solo los matan, sino que los torturan frente a la madre. Incluso le insisten a la madre que ella los convenza de salvar la vida. Entonces es una historia de verdad, de esperanza, y ahí es donde centramos mucho la esperanza que debemos de tener dentro del sufrimiento. En especial, este libro, tal como los de Daniel y de la sabiduría, es el primero que afirma en la Biblia la fe en la resurrección de los muertos. Con el curso de introducción vimos, ¿verdad?, que incluso los vocablos que introdujeron los griegos a la cultura judía. Entonces, la cultura judía no tenía originalmente esta fe, ¿verdad?, en el más allá, y aquí la vemos mucho más clara, la esperanza en otra vida, la esperanza en la resurrección. Bueno, en el primer punto están las 2 cartas a la judía. Solo vamos a leer la primera, que está en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Salud a los hermanos que están en Egipto. Sus hermanos judíos de Jerusalén y del territorio de Judea les desean una verdadera paz. Dios los colme de sus bendiciones, se acuerde de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Les dé a todos un corazón para adorarlo y hacer su voluntad generosa y sinceramente. Les abra el corazón a su ley y a sus mandamientos y ponga en él la paz. Atienda sus plegarias y se reconcilie con ustedes, porque él no los abandonará en el día de la desgracia. Nosotros, por nuestra parte, oramos desde aquí por ustedes. Nosotros, los judíos, les habíamos ya escrito en el año 179 bajo el reinado de Demetrio, en lo más duro de la prueba que nos tocó sobrellevar esos años, cuando Jasón y sus partidarios traicionaron la causa de la tierra santa y del reino, quemaron las puertas del templo y derramaron sangre inocente. Pero nosotros nos volvimos hacia el Señor y fuimos escuchados. Ahora podemos ofrecer el sacrificio y la ofrenda de harina flor, encendemos las lámparas y exponemos los panes de la ofrenda.
Por eso los invitamos a celebrar los días de la fiesta de las tiendas en el mes de Casleu, fecha de esa carta, año 188. Qué relato, ¿verdad? Y este saludo de introducción en esta carta, ¿a qué nos recuerda? Cuando vimos las cartas de San Pablo, ¿verdad? Los saludos en cada una de las cartas eran tan efectivos. Yo cuando leí esta carta, digo yo, híjole, ¿verdad? De verdad, ¿cómo nos vamos acercando ya a la literatura del Nuevo Testamento? Porque el saludo es muy, muy similar. Luego sigue la segunda carta, pero nosotros nos vamos a ir al capítulo 2, versículo 4. Se subtitula La fe popular. Vamos a leer hasta el versículo 18. En esos mismos archivos se lee que por orden de Dios, el profeta tomó la tienda y el arca, subió al cerro a donde había subido Moisés y de donde había contemplado la herencia de Dios. Al llegar allá, Jeremías encontró una gruta que servía de habitación y depositó allí la tienda y el arca con el altar de los perfumes y luego clausuró la entrada. Algunos de sus compañeros fueron enseguida a marcar el camino con señales, pero no pudieron hallarlo. Cuando Jeremías lo supo, les llamó la atención. Ese lugar, les dijo, debe permanecer oculto hasta el día en que Dios reúna a su pueblo y tenga misericordia de él. Entonces revelará el Señor todo esto. La gloria del Señor aparecerá en la nube, tal como se apareció en tiempos de Moisés, o cuando Salomón pronunció su oración con motivo de la consagración solemne del templo. Por eso leí el subtítulo, ¿verdad? Porque dice fe popular. Según este texto nos dice, ¿verdad? ¿Cómo fue? Porque el arca de la alianza ha sido buscada por los siglos de los siglos, ¿verdad? Sí. Y entonces aquí nos da una noción, ¿verdad? De quienes, para protegerla, escondieron el arca e inmediatamente después ya no encontraron el camino. Y como nos dice, ¿verdad? El Señor lo va a descubrir cuando sea el tiempo. Pero, insisto, el subtítulo dice fe popular. El número 3 lo vamos a leer completo porque es la historia de Heliodoro. Capítulo 3, versículo 1. En la época en que los habitantes de la ciudad santa gozaban de una verdadera paz y en que las leyes eran escrupulosamente observadas, gracias a la piedad del sumo sacerdote Onías, quien odiaba el mal, hasta los mismos reyes honraban el santo lugar y adornaban el templo con magníficos presentes. Así fue como Seleuco, rey de Asia, pagaba de sus ingresos personales todos los gastos necesarios para el servicio de los sacrificios. Pero sucedió que un tal Simón de la tribu de Benjamín, que era administrador del templo, tuvo un problema con el sumo sacerdote con respecto a la fiscalización de los mercados de la ciudad. Otra vez, ¿verdad? Se interponen los intereses económicos y vienen las traiciones dentro de los mismos sacerdotes, porque aquí Onías está hablando, es un sumo sacerdote. Versículo 5. Como no logró ganarle a Onías, fue a ver a Apolonio, hijo de Traseos, que en esa época era gobernador de Cilicia y Fenicia. Le contó que el tesoro de Jerusalén contenía enormes sumas, una cantidad increíble de riquezas que no tenían relación con los gastos necesarios para los sacrificios, y que era posible, por tanto, traspasar todo ese tesoro a manos del rey. Y ahí se despiertan las ambiciones, ¿verdad? Una vez que se encontró con el rey, Apolonio le habló de las riquezas que le habían mencionado, y el rey designó a Heliodoro, que estaba al frente de sus asuntos, lo mandó con la orden de que confiscara toda la riqueza de las que se le hablaba. Heliodoro emprendió el viaje inmediatamente, so pretexto de que iba a inspeccionar las ciudades de Cilicia y Fenicia, pero en realidad era para poner en ejecución la orden del rey. Al llegar a Jerusalén, Heliodoro fue recibido amigablemente por el sumo sacerdote y por la ciudad. Contó entonces lo que le habían dicho, manifestó el objetivo de su visita y preguntó si todo era exacto. El sumo sacerdote le explicó
que el tesoro contenía los depósitos de las viudas y de los huérfanos. ¿Recuerdan cuando vimos el libro de Tobías? Tobit, el papá, había dejado en depósito unos dineros, que fue lo que Tobías y San Rafael, ¿verdad?, fueron a recuperar. Entonces, deberíamos recordarlo, pero la verdad es que no lo tenemos tan claro, de que en todo lo que vimos de la ley, vimos ya esto de los depósitos. Entonces, dejaban depósitos en el templo, pero no pertenecían al templo. Al igual que Tobit mandó a recuperarlo, también no existía la banca, no existía, ¿verdad?, el sistema bancario. Entonces el templo era un lugar fiable y ahí depositaban como para guardar sus fortunas, para viajar. Vimos también en el primer libro de los Macabeos que mandaron a Juan, ¿verdad?, el hermano de Simón, Jonatán y Judas, a dejar un depósito donde los árabes, ¿se acuerdan? Y los árabes lo mataron y se quedaron con el dinero. Entonces era una figura que lo contemplaba la ley, y contemplada en la ley era realmente sagrada. Entonces aquí en el templo entran en crisis porque se quieren llevar los depósitos que no les pertenecen a ellos. Y como es muy bonita la historia de cómo Dios interviene, por eso quiero que leamos todo este capítulo. Vamos al versículo 10. El sumo sacerdote le explicó que el tesoro contenía los depósitos de las viudas y de los huérfanos, que una parte pertenecía a Hircano, hijo de Tobías, un hombre muy importante, pero que al contrario de las mentiras de Simón, ese hombre impío, se refiere a Simón, ¿verdad?, el tesoro se reducía a 400 talentos de plata y 200 de oro. Por otra parte, era imposible quitarles lo que era suyo a los que habían puesto su confianza en la santidad de ese lugar y en la majestad intocable de un templo venerado por todo el templo judío. Pero Heliodoro, basándose en las órdenes que había recibido del rey, sostenía que de todos modos ese dinero tenía que ser confiscado para el tesoro real. El día acordado para entrar en la cámara del tesoro y para hacer el conteo de esas riquezas, toda la ciudad estaba trastornada. Los sacerdotes se habían postrado ante el altar, revestidos con sus ornamentos sacerdotales e invocando al cielo que había dado la ley sobre los depósitos, le pedía que conservara esos bienes intactos para los que los habían depositado. Al ver el rostro del sumo sacerdote, cualquiera se impresionaba, porque su rostro extenuado, su palidez demostraban muy bien la angustia de su alma. Era presa de un terror que hacía temblar todo su cuerpo, y todos eran testigos del sufrimiento que experimentaban. Los habitantes salían de sus casas y en grupos oraban para que el lugar santo no conociera esa vergüenza. Las mujeres con sacos ceñidos a su cintura repletaban las calles. Las jovencitas que se habían quedado en casa corrían a las puertas o subían al muro. Otras se inclinaban sobre las ventanas. Todas las manos estaban tendidas al cielo, clamando su plegaria. Daba pena ver la angustia de esa muchedumbre y unida en un mismo abatimiento y la ansiosa espera del sumo sacerdote. Mientras se suplicaba al Señor Todopoderoso que guardara intactos y salvos los depósitos a los que los habían efectuado, Heliodoro procedía a hacer lo que se le había mandado. Ya estaba con su guardia cerca del tesoro cuando el soberano de los espíritus y poderes de todo orden produjo una gran aparición en ese mismo lugar. Todos los que se habían atrevido a entrar quedaron sin fuerza y sin ánimo, como paralizados por la fuerza de Dios. Se les apareció un caballero montado por un jinete terrible y ricamente equipado que parecía llevar una armadura de oro. Se lanzó directamente hacia Heliodoro, amenazándolo con sus patas delanteras.
Al mismo tiempo aparecieron dos jóvenes rebosantes de energía, deslumbrantes de luz y vestidos con magníficos trajes. Se pusieron a ambos lados de Heliodoro y empezaron a azotarlo, dejando caer sobre él una lluvia de golpes. Heliodoro cayó a tierra y se halló sumido en profundas tinieblas. Lo tomaron y lo pusieron en una camilla, y ese hombre que acababa de entrar en la cámara del tesoro con un numeroso séquito de guardias y hombres armados fue llevado afuera, incapaz de ayudarse a sí mismo. Así se había manifestado a todos el poder de Dios. Mientras Heliodoro, golpeado por la fuerza divina, yacía enmudecido y sin esperanza de curación, los judíos bendecían al Señor que había glorificado su lugar santo. El templo, que hacía apenas un momento estaba invadido por el espanto y la inquietud, se llenaba ahora de gozo y de alegría como consecuencia de la manifestación del Señor Todopoderoso. Inmediatamente algunos compañeros de Heliodoro pidieron a Onías su intercesión para que el Altísimo concediera la vida a aquel que estaba tendido en tierra medio muerto. El sumo sacerdote, por su parte, temía que el rey sospechara alguna maquinación de los judíos contra Heliodoro y ofreció un sacrificio por su salud. Cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de reparación, aparecieron de nuevo a Heliodoro los mismos jóvenes vestidos con los mismos trajes y poniéndose de pie al lado de él le dijeron: «Puedes darle muchísimas gracias al sumo sacerdote Onías, porque por él fue que el Señor te conservara la vida. Ya que has sido azotado por el cielo, darás a conocer a todos el gran poder de Dios». Después de eso, desaparecieron. Heliodoro ofreció un sacrificio al Señor e hizo largas oraciones al que le había conservado la vida. Luego, después de haber prometido a Onías su amistad, regresó con sus hombres donde el rey. A todos contaba esa intervención del Dios grandísimo que había visto con sus propios ojos. Cuando el rey preguntó a Heliodoro quién sería el más indicado para que fuera de nuevo a Jerusalén, Heliodoro le respondió: «Si tienes algún enemigo o hay alguien que ha hecho un perjuicio al Estado, mándalo allá abajo para que vuelva desgarrado a azotes». Entonces, por eso quise leer la historia completa, ¿verdad? Porque no es nada conocida, no es conocida, y también es una muestra de cómo Dios, ¿verdad?, estaba con ellos y obraba maravillas, seguía obrando maravillas. Y es muy ingenioso, ¿verdad? Si tienes algún enemigo, mándalo, porque vino el pobre tan azotado que es buena idea, ¿verdad? Muy bien, vamos al capítulo 4. Vamos a leer del 7 al 17. El título es Una crisis cultural. Recordemos, ¿verdad?, que estamos cultura judía versus cultura griega. ¿Cuál de ellas se impone? Seleuco, en el libro primero de Macabeo vimos, ¿verdad?, que estaban bajo el imperio de los Seleucidas. Entonces aquí tenemos a Seleuco, que fue uno de los que cuando Alejandro se dividió el imperio tras la muerte de Alejandro, los Seleucidas son uno de los que entraron a gobernar. Y fueron bastante especialmente crueles, ¿verdad? Seleuco había muerto y sucedióle en el trono Antíoco, apellidado Epífanes. Jasón, hermano de Onías, se apoderó entonces del soberano pontificado. En una entrevista con el rey, le prometió 370 talentos de plata y 80 talentos provenientes de otras entradas. Además, estaba dispuesto a comprometerse por escrito con 140 talentos más si lo autorizaba a construir por su cuenta un gimnasio y una escuela militar. O sea que acabamos de ver, ¿verdad? El sumo sacerdote Onías le sigue su hermano Jasón, y ¿qué quiere? En el mismo templo meter un gimnasio y una escuela militar. Entonces, en toda la historia vamos viendo esto, ¿verdad? De cómo se van contaminando la fe judía
con la cultura de los imperios que lo dominan, y a otorgar a los habitantes de Jerusalén el título de ciudadanos de Antioquía. El rey consintió en todo. En cuanto Jasón obtuvo el poder, comenzó a introducir entre sus conciudadanos las costumbres griegas. Suprimió las franquicias que por humanidad habían otorgado a los reyes los judíos. Suprimió también las legítimas instituciones e inauguró costumbres contrarias a la ley. Disfrutó construyendo un gimnasio al pie de la fortaleza y trajo lo mejor de la juventud a los ejercicios del gimnasio. Jasón se comportaba como un impío y no como un sumo sacerdote. Con su descarada corrupción hubo una invasión de costumbres extranjeras y vivir a la griega estuvo de moda. Los sacerdotes ya no mostraban interés por el servicio del altar, despreciaban el templo y descuidaban los sacrificios. En cuanto oían el llamado para ir a lanzar el disco, corrían al estadio para tomar parte en competencias prohibidas por la ley. Se burlaban de los valores tradicionales, pues estaban convencidos de la superioridad de la cultura griega. Con esto, ellos mismos se preparaban tiempos difíciles, porque aquellos cuyas maneras de vivir trataban de copiar, y a todos los que querían asemejarse en todo, iban a convertirse en sus enemigos y en sus verdugos. El siguiente periodo mostrará que no se violan las leyes divinas sin castigo. Entonces eso es una constante también, ¿verdad? Yo no creo en que Dios esté detrás de nosotros castigándonos. Lo que sí comprendo es que se aleje si nosotros ya no queremos estar con Él. Comprendo que si nosotros le dejamos, pues Él nos deje. Y ya sin su protección y sin su gracia, pues cambia nuestra suerte, ¿verdad? Vamos al capítulo 5. Antíoco saquea el templo. Acuérdense que va detrás de las riquezas del templo, ¿verdad? Capítulo 5, vamos a leer del 1 al 10. Antíoco preparó por ese entonces una segunda invasión a Egipto. Pues bien, por esa misma época hubo apariciones en toda la ciudad. Durante cerca de 40 días, jinetes cuyos trajes estaban bordados en oro galopaban por el cielo. Escuadrones montados se aprestaban para la batalla, con ataques y cargas de una y otra parte, movimientos de escudos, bosques de lanzas, espadas desenvainadas, flechas que volaban, armaduras de oro brillando con todo su esplendor y corazas de todo tipo. Ante eso, todos deseaban que esas apariciones solo anunciaran algún acontecimiento feliz. Basándose en un falso rumor sobre la muerte de Antíoco, Jasón juntó a unos 1000 hombres y fue a atacar la ciudad de improviso. Los que defendían las murallas fueron superados y la ciudad fue tomada, obligando a Menelao a refugiarse en la fortaleza. Jasón se dedicó a matar a sus propios conciudadanos sin piedad alguna, sin pensar que una victoria que se obtiene sobre sus compatriotas es la mayor derrota. Los masacró viendo en ellos enemigos y no gente de su nación. No logró, sin embargo, apoderarse del poder. Su expedición terminó en un fracaso y se vio obligado a refugiarse nuevamente en la región de Amán. Su conducta criminal llegó a su fin. Acusado primero ante Aretas, rey de los árabes, trató de refugiarse de una ciudad en otra. Perseguido por todos, detestado por haber renegado de las leyes, repudiado como verdugo de su patria y de sus compatriotas, se fue a Egipto. El que había desterrado a tanta gente lejos de su patria, murió al final en una tierra extraña, porque se había ido de Lacedemonia, donde pensaba que lo acogerían debido a nuestro parentesco de raza con ese pueblo. El que había dejado tantos cadáveres sin enterrar, no fue enterrado en el sepulcro de sus padres. Nadie lo lloró, nadie cumplió las últimas obligaciones con él. Esa es otra constante en estos libros, ¿verdad? Como todavía no entramos a la esperanza en la vida eterna,
todo lo que se hace acá, ¿verdad? Se paga acá. Entonces todo lo que ha hecho Jasón también aquí mismo recibe su castigo. Capítulo 5, versículo 27. Fue entonces cuando Judas, apellidado Macabeo, se retiró al desierto con una decena de personas. Con sus compañeros vivía como fieras salvajes por los cerros, obligándose a un régimen vegetariano antes de volverse impuro. No lo tenemos en la mente, ¿verdad? Pero también ya vimos toda la cantidad de animales que se consideraban impuros. Bueno, que la ley decía que eran impuros. Entonces, Judas y los suyos, ¿verdad?, estaban al régimen vegetariano. En el capítulo 6 vamos a leer del 1 al 16, casi todo también, porque es la historia del martirio de Eleazar. Vamos, persecución religiosa. Poco tiempo después, el rey mandó a Geronte, el ateniense, para obligar a los judíos a abandonar el culto de sus padres y para que no vivieran más según las leyes de Dios. Quería profanar el templo de Jerusalén, consagrado a Zeus olímpico, y el tiempo de Gazirim a Zeus hospitalario, según lo habían pedido los habitantes del lugar. Esta agravación del mal fue penosa y difícil de soportar para todos. El santuario estaba lleno de desenfrenos y orgías de los paganos que se entretenían con prostitutas, que hacían el amor con mujeres en los portales sagrados y que además llevaban allí cosas prohibidas. El altar estaba cubierto de víctimas inaceptables, prohibidas por las leyes. Ya no había derecho para celebrar el sábado, observar la fiesta de nuestros padres y ni siquiera para confesar que uno era judío. Cada cual estaba obligado por una dura necesidad a participar cada mes en la comida ritual, el día del nacimiento del rey, y cuando llegaban las fiestas de Dionisio había que acompañar el cortejo de la divinidad llevando coronas de hiedra. Y ven cómo están siendo, ¿verdad?, obligados, presionados y sometidos al paganismo. Vamos entonces al versículo 18. Es la historia de Eleazar, que de verdad es un prototipo de martirio. Creo que lo vamos a leer completo, del 18 al 31. Eleazar era uno de los principales doctores de la ley, un hombre de edad y de noble aspecto. Quisieron abrirle la boca a la fuerza para hacerlo comer carne de cerdo, pero prefirió una muerte gloriosa y una existencia vergonzosa, y marchó voluntariamente al suplicio de la rueda. Escupió lo que tenía en la boca, tal como deben hacerlo los que tienen la valentía de rechazar lo que está prohibido, antes de comérselo por apego a la vida. Quizás nosotros, ¿verdad?, no comprendemos exactamente que algo tan sencillo sea necesario, pero la verdad es que si no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho? Es muy común que se diga durante la cuaresma, ¿verdad? Ay, que no es de carne de lo que se habla, que no es esto, pero es que si es tan poco lo que se nos pide, que nos cuesta hacerlo. Si no tenemos un dominio de nosotros mismos para hacerlo poco, pues ¿cómo vamos a fortalecer ese dominio para hacerlo mucho? Entonces ese bocado de carne de cerdo, por ese bocado de carne entregó la vida Eleazar. Los que presidían esa comida ritual prohibida por la ley judía lo llamaron aparte, porque conocían a ese hombre desde hacía mucho tiempo. Sus amigos lo invitaron a que simulara comer la carne ofrecida en sacrificio según la orden del rey, pero que en realidad fueran carnes autorizadas por la ley y que él mismo preparara. Al actuar así, y gracias a esa vieja amistad que lo unía, se libraría de la muerte. Pero él tomó una noble decisión, digna de su edad, de la autoridad que le otorgaba su vejez y sus venerables cabellos blancos por la edad, digna también de su conducta irreprochable desde su niñez y conforme a las santas leyes establecidas por Dios mismo. Respondió:
que mejor lo enviaron al lugar de los muertos. Y añadió esto: a nuestra edad no es conveniente hacer tal cosa. Muchos jóvenes podrían pensar que Eleazar, con sus 90 años, se dejó conquistar por los extranjeros. Imagínense el nivel de integridad, ¿verdad? La coherencia de lo que cree con sus acciones, porque todavía lo invitan, ¿verdad?, a simular, y ellos se van a callar, nadie lo va a denunciar, pero él también tiene esa solidaridad, esa responsabilidad con los jóvenes. ¿Qué ejemplo le voy a dar a los jóvenes si hago esto? Entonces también es una gran muestra de solidaridad y de responsabilidad. Voy a leer en las explicaciones del capítulo 6, versículo 18. ¡Qué nobleza en las palabras de Eleazar! No quiere disimular su fe, prefiere el honor a la vida. Antes que nada, teme a Dios. Morir por fidelidad a las leyes divinas es un noble ejemplo para los jóvenes. Eleazar sufre en su cuerpo, pero muere feliz. Tenemos en él al prototipo, al modelo de mártir. Vean que esa fidelidad en lo poco es lo que le ha traído a esta historia, que esta historia sí la leemos mucho en la liturgia de la misa, ¿verdad? A continuación, el capítulo 7, a ver si, creo que es larguito, pero vale la pena leerlo completo, por las grandes muestras de fe que encontramos aquí en cada uno de los 7 hijos, de los 7 hermanos que son torturados y asesinados también por defender su fe. El martirio de los 7 hermanos. También fueron detenidos 7 hermanos con su madre, y el rey quiso obligarlos, haciéndolos azotar con correas de cuero, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos tomó la palabra en nombre de todos y dijo: ¿qué exiges y qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que desobedecer a la ley de nuestros padres. Furioso, el rey ordenó poner en el fuego ollas y sartenes. En cuanto estuvieron calientes, ordenó que le cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos, que le arrancaran el cuero cabelludo y le cortaran las extremidades ante los ojos de sus hermanos y de su madre. Da un poquito de escalofrío, ¿verdad? El nivel de crueldad y también el aguante de esa madre, ¿verdad? Cuando estuvo completamente mutilado, ordenó el rey que lo acercaran al fuego y lo cocieran en la sartén, siendo que aún respiraba. Mientras el humo de la sartén se expandía a lo lejos, sus hermanos y su madre se daban ánimos unos a otros para morir valientemente, diciendo: el Señor Dios que nos mira tendrá seguramente piedad de nosotros. Según la palabra de Moisés en el cántico que pronunció frente a todos, allí se dice: tendrá piedad de sus servidores. Entonces aquí ya también nos está mostrando, ¿verdad?, la esperanza en el más allá. Versículo 7. Cuando el primero hubo así pasado a la otra vida, llevaron al segundo al suplicio. Le arrancaron la piel de su cabeza junto con sus cabellos y le preguntaron si quería comer cerdo en vez de ser torturado en todos los miembros de su cuerpo. Respondió en la lengua de sus padres: no, por lo cual sufrió a su vez los mismos suplicios que su hermano. En el momento de dar su último suspiro dijo al rey, ¿verdad: no eres más que un criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo no resucitará a una vida eterna, y a nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. Es hermoso, ¿verdad?, fundamentar nuestra fe en la vida eterna. De hecho, aquí se encuentran muchas citas en las que la Iglesia Católica fundamenta la oración por los difuntos y la esperanza también en la resurrección. Como estos libros no están en las Biblias protestantes, por eso tenemos una gran diferencia de nuestra fe en la oración e intercesión por los difuntos.
Vamos al versículo 12, ¿verdad? Hasta el mismo rey y su corte quedaron asombrados de la valentía de ese joven que no tomaba en cuenta para nada sus sufrimientos. Cuando murió, sometieron al cuarto a los mismos suplicios. Estando a punto de morir, dijo: felices los que mueren a manos de los hombres, teniendo la esperanza recibida de Dios de ser resucitados por él. Pero para ti no habrá resurrección para la vida. También, ¿verdad? Demuestra su esperanza en la vida eterna. Versículo 15. Trajeron después al quinto y lo torturaron. Con sus ojos fijos en el rey le dijo: aunque eres mortal, tienes autoridad sobre los hombres y haces lo que quieres. Pero no creas que nuestra raza está abandonada de Dios. Espera y verás su gran poder y cómo te atormentará a ti y a tu raza. Después de él trajeron al sexto. Cuando estaba a punto de morir, dijo: no te hagas ninguna ilusión, porque si hemos atraído sobre nosotros estas desgracias y si nos tocan ahora pruebas poco comunes, es porque pecamos con nuestro Dios. Pero tú, que te atreves a hacerle la guerra a Dios, no creas que te quedarás sin castigo. También, ¿verdad?, es destacable el reconocimiento de nuestras faltas en la dificultad, en el castigo, en la prueba. Versículo 20. Esa madre que vio morir a sus 7 hijos en el transcurso de un solo día fue realmente admirable y merece ser famosa. Lo soportó todo sin flaquear, basada en la esperanza que ponía en el Señor. Fue animando a cada uno de sus hijos en la lengua de sus padres, y llena de los más bellos sentimientos, sostuvo con coraje viril su ternura de madre. Les decía: no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, pues no soy yo quien les dio el espíritu y la vida, ni quien ensambló los diferentes miembros que conforman su cuerpo. El creador del mundo, que formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza, les dará a ustedes en su misericordia el espíritu y la vida, ya que ahora se menosprecian a sí mismos por amor a sus leyes. Antíoco pensaba que lo estaba insultando y maldiciendo. Como el menor aún estaba vivo, el rey le dijo que si dejaba las tradiciones de sus antepasados lo haría rico y feliz. E incluso le prometió con juramento que lo haría su amigo y que le encomendaría altas funciones. Como el joven no le hiciera caso, el rey ordenó que se acercara a la madre y le insistió que aconsejara a su niño, que salvara su vida. En vista de tanta insistencia, ella aceptó persuadir a su hijo. Se aproximó pues donde él, y engañando al cruel tirano, habló así a su hijo en la lengua de sus padres: hijo mío, ten piedad de mí. Te llevé en mis entrañas 9 meses, te amamanté durante 3 años, te he alimentado y educado hasta la edad que tienes. Me he preocupado en todo de ti. Te suplico pues, hijo mío, que mires al cielo y la tierra y contemples todo lo que contienen. Has de saber que Dios fue quien lo hizo de la nada. Así apareció la raza humana. No le temas a ese verdugo, sino que muéstrate digno de tus hermanos. Acepta la muerte para que te encuentre con sus hermanos en el tiempo de la misericordia. ¡Qué gran fe! Todavía le estaba hablando cuando el joven dijo: ¿qué están esperando? Yo no obedezco las órdenes del rey. Obedezco más bien a las prescripciones de la ley dada por Moisés a nuestros padres. Pero tú, que has acarreado tantas desgracias sobre los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Nosotros sufrimos por nuestros pecados. Nuestro Señor, que vive, nos ha mostrado por un momento su cólera para corregirnos y educarnos, pero se reconciliará con sus servidores. Tú, en cambio, impío, el más impuro de los hombres, no te infles de orgullo. Abandona tus sueños y deja de levantar la mano contra los servidores de Dios, porque no has escapado aún al juicio de Dios Todopoderoso, que vela por todo. Mis hermanos sufrieron una prueba pasajera,
a cambio de una vida que no se acaba, y ya están cubiertos por la alianza de Dios. Tú, empero, por la justicia de Dios, experimentarás el castigo de tu orgullo. Al igual que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres. Le suplico a Dios que tenga pronto piedad de nuestra raza y que te lleve mediante tormentos y sufrimientos a reconocer que Él es el único de Dios. Ojalá la cólera del Todopoderoso que se ha desencadenado justamente contra nuestra raza se detenga por fin en mí y en mis hermanos. El rey se sintió profundamente herido por esas palabras desafiantes. Muy furioso, torturó a este más cruelmente que a los otros. Así murió ese joven, en la rectitud y en la total confianza en el Señor. Al último murió la madre después de sus hijos. Pero ya es bastante sobre la cuestión de las comidas rituales y los suplicios espantosos. En el capítulo 8 vamos a leer poquito de las guerras. Capítulo 8, la guerra del Macabeo. Entre tanto, Judas Macabeo y sus hombres se introducían secretamente en las aldeas, reunían a sus parientes y se llevaban consigo a los que permanecían fieles al judaísmo. Fue así como juntaron cerca de 6,000 hombres. Suplicaban al Señor que mirara a su pueblo, al que todos pisoteaban, y que tuviera piedad de su templo profanado por los impíos, que tuviera piedad de la ciudad destruida y poco menos que nivelada, que escuchara la voz de la sangre que clamaba hacia él, que se acordara de la muerte criminal de pequeños inocentes y de los insultos inferidos a su nombre, en fin, que mostrara su odio contra los malvados. En cuanto Macabeo tuvo una tropa organizada, los paganos no pudieron oponerle resistencia, porque la cólera del Señor se había cambiado en misericordia. Cayendo sorpresivamente sobre ciudades y aldeas, las quemaba, ocupaba las posiciones más favorables y desde allí infligía al enemigo severas pérdidas. La noche era su mejor aliado para ese tipo de expediciones. Su fama de valiente se difundió por todas partes. Vamos al capítulo 9. Nos relata la muerte de Antíoco. Acuérdense, ¿verdad? El que acaba de matar a todos estos hermanos. Del 1 al 11. Por ese entonces Antíoco estaba regresando muy humillado de las regiones de Persia, pues había ido a una ciudad llamada Persépolis, y como intentara robar al templo y someter la ciudad, la muchedumbre se amotinó. Los habitantes del lugar tomaron las armas y derrotaron a Antíoco, el que se retiró sin gloria. Cuando estaba en la región de Ecbatana, se enteró de lo que le había ocurrido con Nicanor y con el ejército de Timoteo. Loco de rabia, pensó hacer pagar a los judíos la audacia de los que lo habían obligado a huir. Ordenó pues al conductor de su carro que continuara sin parar para llegar lo más pronto posible. Pero la venganza del cielo lo perseguía, pues en su orgullo había dicho: en cuanto llegue a Jerusalén, convertiré a esa ciudad en una tumba de los judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que lo ve todo, lo castigó con una llaga incurable y horrible a la vista. No acababa aún de pronunciar esas palabras cuando contrajo un malestar en los intestinos, sin esperanza de curación, con agudos dolores al vientre. Era eso muy justo, porque había desgarrado las entrañas de otros en medio de suplicios crueles e increíbles. No disminuyó con eso, sin embargo, su insolencia, y repleto siempre de orgullo, avivó más aún el fuego de su cólera contra los judíos, ordenando que se acelerara la marcha. De repente cayó de su carro y fue tan violenta la caída que se dislocaron todos los miembros de su cuerpo. Poco antes se consideraba un superhombre, listo para dar órdenes a las olas del mar y para pesar en una balanza la masa de las montañas. Ahora estaba tirado en tierra y tenían que llevarlo en una camilla. Entonces resplandeció a los ojos de todos el poder de Dios. Del cuerpo de ese impío que aún estaba vivo salían los gusanos,
Su carne se desprendía a pedazos en medio de atroces dolores, y el hedor de la podredumbre que salía de él molestaba a todo el ejército. Debido a esa hediondez insoportable, nadie podía ahora estar cerca de aquel que antes parecía tocar los mismos astros del cielo. Entonces, en medio de sus terribles sufrimientos, comenzó a volver de su orgullo y a reconocer su condición bajo el castigo divino que a cada momento redoblaba sus dolores. Como ni siquiera él mismo podía soportar ya su propia fetidez, reconoció: es justo someterse a Dios y, siendo mortal, no igualarse con la divinidad. Un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Es justo someterse a Dios y, siendo mortal, no igualarse con la divinidad. Todos estos reyes, ¿verdad?, se proclamaban dioses y entonces se divinizaban a sí mismos. Sigue a continuación una larga cantidad de promesas que va haciendo el Antíoco, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 28. Así fue como ese asesino, ese blasfemo, pasó por terribles sufrimientos, tal como se los había hecho experimentar a otros. Antes de morir de una muerte miserable en una tierra extraña en medio de las montañas, Filipo, su compañero de infancia, ordenó que trasladaran su cuerpo. Luego se refugió en Egipto al lado de Ptolomeo. Muy bien, así terminó Antíoco, ¿verdad? Bueno, uno de los tantos Antíocos era el Antíoco Epífanes, que fue uno de los más crueles. En el capítulo 10 vamos a leer del 1 al 5. Macabeo y sus compañeros, con la ayuda del Señor, recuperaron el templo y la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros en las plazas, como también los recintos sagrados. Después de haber purificado el templo, hicieron un nuevo altar y después de sacar fuego del pedernal, ofrecieron sacrificios. Luego de 2 años de interrupción, hicieron humear el incienso, encendieron las lámparas y depositaron en la mesa los panes de la proposición. Enseguida, postrados y tendidos en el suelo, le rogaron al Señor que no los dejase más caer en esa desgracia. Le pedían que si volvían a pecar, los corrigiera como es debido, pero que no los entregase más a las naciones impías y bárbaras. El templo fue purificado el mismo día en que había sido profanado por los paganos, esto es, el 25 del mes de Casleo. Y a continuación, en este mismo capítulo, siguen otras victorias, ¿verdad?, de Judas sobre los idumeos, y luego sigue la guerra con Lisias. En el capítulo 11 aparece Gorgias también aquí, que ya lo mencionamos en el capítulo 1. Y vamos a ir en el 11, voy desde el 13. Lisias era inteligente y reflexionó sobre la derrota que acababa de sufrir. Comprendió que los hebreos eran invencibles porque el Dios Todopoderoso combatía por ellos. Por eso les mandó un emisario para persuadirlos a firmar la paz sobre bases justas, y añadía que convencería al rey de que debía ser amigo de ellos. Macabeo aceptó todo lo que Lisias le proponía porque no tenía más interés que el bienestar del pueblo, y efectivamente el rey concedió a los judíos todo lo que Macabeo había exigido a Lisias por escrito. Siempre capítulo 11, versículo 24, vamos a leer hasta el 30. Sabiendo que los judíos no aceptan seguir las costumbres de los griegos, como lo quería nuestro padre, sino que preferían vivir a su manera y piden que les respeten sus costumbres, y queriendo que esa nación salga de sus tribulaciones, hemos decidido que les sea devuelto su templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Harás bien en tomar contacto con ellos en son de paz, para que conozcan nuestras buenas intenciones y puedan dedicarse a sus asuntos sin que se les molesten. Aquí va ahora el texto de la carta del rey a la nación. El rey Antíoco saluda al consejo de los ancianos, de los judíos y a todos los demás. Deseamos que estén gozando de buena salud, como lo estamos nosotros. Menelao nos ha manifestado el deseo de ustedes de regresar a sus hogares y de ocuparse de sus asuntos. Por eso tendemos la mano y ofrecemos la paz,
a todos los que regresen a sus casas antes del 30 del mes sántico. Los judíos podrán comer sus alimentos y seguir sus leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado de cualquier modo por las faltas que haya cometido por ignorancia. Les envío además a Menelao para que los tranquilice. Pórtense bien. El año 148, el 15 del mes de Sántico. Los romanos, por su parte, mandaron la siguiente carta. Esta carta la habíamos leído ya, ¿verdad? En el libro primero de los Macabeos. Vamos al 12, del 38 al 45, vamos a leer sobre el sacrificio por los muertos. En lo que vamos, el 12 empieza, ¿verdad? Con campañas y victorias sobre los judíos, sobre los invasores. Relata la batalla de Carnión. Y en el 38 tenemos el sacrificio por los muertos. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el 7º día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate. Y los hombres de Judá fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres. Y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había ídolos de Jamnia, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. En el versículo 41, entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciera allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Nos muestra aquí, ¿verdad?, que nosotros, tal como nos lo enseña nuestra iglesia, debemos y podemos interceder por los difuntos de nuestra familia, nuestros amigos y del mundo entero, ¿verdad? Del 13 vamos a leer del 9 al 17, que nos muestra otra victoria de los judíos en Modín. Avanzada pues el rey con bárbaras intenciones, quería que los judíos vieran cosas peores aún que las experimentadas bajo el reinado de su padre. Al saberlo, Judas ordenó al pueblo que invocara al Señor día y noche para que una vez más, tal como lo había hecho tantas otras veces, viniera en ayuda de aquellos a los que se quería privar de la ley, de su patria y de su templo santo. Es una constante, ¿verdad? En las batallas de Judas, absolutamente siempre ora y le pide a Dios que los ayude. Vamos ya al final ya. Capítulo 15, del 1 al 24. Cuando Nicanor se enteró que Judas y sus hombres estaban por el lado de Samaria, se decidió a atacarlos sin riesgo un día sábado. Los judíos que lo seguían por obligación y le dijeron: no le des muerte de una manera tan salvaje y bárbara. Respeta ese día al que confirió excelencia y santidad, aquel que todo lo ve. Veamos que Nicanor ya va con judíos que lo apoyan, pues, pero que le dicen: no los ataques el sábado, no hagas esa masacre.
Versículo 3. Entonces ese triple criminal preguntó si era soberano en el cielo el que ordenó celebrar el día sábado. Los judíos le respondieron: el Señor vivo, el soberano del cielo, es quien ha ordenado celebrar el séptimo día. Pero el otro declaró: muy bien, yo que soy soberano en la tierra, ordeno que tomen las armas y que obedezcan a la voluntad del rey. No pudo, sin embargo, realizar su sanguinario proyecto. Con mucha suficiencia y presunción, Nicanor había decidido hacer una exposición con los restos de Judas y de sus hombres. Macabeo, por su parte, no tenía menos confianza, pues contaba firmemente con la ayuda del Señor. Animó a sus hombres a que no temieran el ataque de los paganos. Los invitaba a recordar las ayudas que les habían llegado del cielo en el pasado, por lo cual debían estar seguros que el Todopoderoso les daría ahora la victoria. Les volvió a leer las palabras de la ley de los profetas y reanimó su entusiasmo, trayéndoles a la memoria las victorias anteriores. Después de haber reavivado así su ardor, reafirmó sus palabras, haciendo ver a sus hombres la deslealtad de los paganos y cómo habían violado su juramento. De ese modo, cada uno de sus hombres quedó bien equipado, no con la seguridad que dan los escudos y las lanzas, sino con el vigor que aportan las buenas palabras. Para terminar, les contó un sueño digno de fe, o mejor dicho, una visión que los llenó de alegría. Vamos a leer esta visión y con ello terminamos. Esto fue lo que Judas había visto. El sumo sacerdote Onías, que había sido un hombre recto, humilde y delicado en sus modales, distinguido en su lenguaje y dedicado a practicar la virtud de su infancia, ese Onías pues oraba con las manos alzadas al cielo por todo el pueblo judío. Es una visión que tiene Judas Macabeo. Onías ya ha muerto. 13. Luego había aparecido en la misma actitud un hombre que se distinguía por su cabello blanco y por su dignidad, revestido de una majestuosidad portentosa y prodigiosa. Onías tomó luego la palabra y dijo: ese hombre preocupado de sus hermanos es Jeremías, el profeta de Dios. Él reza mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías también ya está fallecido. Está él viendo actitudes también de intercesión de los muertos por los vivos. Versículo 15. Jeremías había extendido entonces la mano derecha, le había entregado a Judas una espada de oro y al pasarse le había pronunciado estas palabras: toma esta espada santa, que es un don de Dios. Con ella destrozarás a los enemigos. Reanimados con esas hermosas palabras de Judas, capaces de estimular el coraje y dar a los jóvenes un alma viril, decidieron no defender el campamento, sino tomar valientemente la ofensiva. Querían obtener una decisión lanzándose a la batalla con toda valentía por la ciudad, el lugar santo y el templo que estaba en peligro. Su preocupación por sus mujeres y sus hijos, por sus hermanos y sus padres, pasaba a un segundo plano. Su principal y mayor aprehensión era por el santuario sagrado. En cuanto a aquellos que se habían quedado en la ciudad, su ansiedad no era pequeña, pues temían por el resultado de ese enfrentamiento a descampado. Todos esperaban el próximo desenlace. Los enemigos estaban reunidos y ordenados en filas para la batalla. Habían colocado a los elefantes en la mejor ubicación y la caballería estaba por los costados. Macabeo vio delante de sí a esa muchedumbre, la variedad de sus armas y el terrible aspecto de sus elefantes. Entonces alzó sus manos al cielo e invocó al Señor que realiza prodigios, pues sabía muy bien que no son las armas, sino la voluntad a la que consigue la victoria a los que son dignos. Pronunció a los que son dignos. Pronunció esta oración: tú, soberano, enviaste a tu ángel en tiempo de Ezequías, rey de Judá, e hizo perecer a más de 180,000 hombres en el ejército de Sennacherib.
Ahora pues, soberano de los cielos, envía a tu buen ángel delante de nosotros para que siembre el pánico y el terror. Que tus poderosos golpes dejen aterrorizados a los que atacan a tu pueblo santo, profiriendo blasfemias. Así acabó su oración. La gente de Nicanor avanzó al son de trompetas y cuernos. Judas y sus hombres, por su parte, entraron al combate con invocaciones y plegarias. Combatían con sus manos, pero con todo su corazón oraban a Dios. Entusiasmados por la manifestación de Dios, derribaron a no menos de 35,000 hombres. Y bueno, ya este es el último capítulo, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora